lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con un nuevo día de seminario. Ya está con nosotros el presidente del capítulo, el ingeniero Elías, y también está con nosotros el ponente del día de hoy, el ingeniero Marco Cruzado, con este tema tan interesante como es las ampliaciones de plazo post cuarentena en obras públicas. Listo. Vamos a empezar entonces con una pequeña introducción de parte del ingeniero Elías, a quien le damos el más cordial saludo y a todos los ingenieros que nos están viendo. Ingeniero Elías, muy buenas tardes. Ingeniero Marco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, ingenieros de todo el Perú. Un saludo de parte de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, y a su vez un saludo de parte de todos los presidentes de los capítulos de Ingeniería Civil a nivel nacional. El día de hoy tenemos un importante tema de actualidad, que es las ampliaciones de plazo post-cuarentena, a cargo del ingeniero especialista Marco Cruzado. Ya ustedes lo conocen. Y lo que tenemos que llamar es invocar a los administradores de contrato de las entidades a que simplemente respeten la ley y el reglamento, no generar conflictividades,
Las conflictividades han sido una de las razones por las cuales este flagelo del COVID-19 nos ha agarrado totalmente desarmados en cuanto a infraestructura. No repitamos los errores. Entonces, quisiera, repito, invocar sobre todo a los supervisores y también a los administradores de contratos de las entidades, así como a los auditores de la Contraloría, a que cambiemos de actitud. Antes de dar pase a la ponencia del ingeniero Cruzado, quisiera anunciarles que ha llegado al colegio, al capítulo, un documento respecto a la reactivación de las obras, que ya es un plan ya que está en la presidencia del Consejo de Ministros y mañana se debería aprobar en la sesión de consejo. Este plan considera un mix de lo que inicialmente se consideraba gradual y que nosotros pedíamos que sea total. Se está logrando una reactivación intermedia, y para el mes de mayo se está considerando en el sector transportes las 56 obras que ya nos había anunciado el viceministro de Transportes en su ponencia de la semana pasada, pero a su vez se están considerando 32 obras de saneamiento, ¿ya? Esto es para el mes de mayo. De estos sectores, para el mes de junio, tenemos 108 obras adicionales del sector transportes, 35 obras adicionales de lo que es saneamiento. Para el mes de julio tenemos 26 obras adicionales del sector transportes y 72 obras adicionales del sector saneamiento, ¿no? Cuando hablamos de saneamiento nos referimos a los planes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dando prioridad a los temas de saneamiento. También tenemos los planes del sector de irrigaciones y el sector de electrificación. No establecen la cantidad de obras, pero sí establecen los proyectos, tanto a nivel de estudios como a nivel de obras, que me imagino que ya pronto nos dirán las cantidades, ¿no? Hemos visto el tema de las edificaciones, como los colegios, los hospitales, infraestructura penitenciaria. Eso, al parecer, todavía se reiniciaría en agosto. Lo que sí nos extraña es el tema de los hospitales, que siendo estratégicos y debería iniciarse ya, y sobre todo, al menos terminar los hospitales que ya están en un significativo avance, pero entiendo que los diversos sectores han evaluado, los funcionarios del Ejecutivo han evaluado la pertinencia, y bueno, hay que respetar la posición, no entrar ahora ya a oponernos. Esto mañana debería aprobarse, ¿no? No empezar a oponernos y dejar que esto vuelva a foja cero. Ya hay que empezar con lo que ya se tiene. Esperemos que mañana se apruebe, pero es una noticia importante, sobre todo para todos, que ya estamos con las ganas, pues, de regresar a las labores y ayudar al país en los temas de infraestructura, ¿no? Entonces, regresemos con todos los buenos ánimos, repito, sin crear conflictividades. Y justamente sobre este tema de las conflictividades, tenemos la ponencia importante hoy día a cargo del ingeniero Marco Cruzado sobre las ampliaciones de plazo post-cuarentena. Entonces le dejo con la ponencia del ingeniero Marco Cruzado. Adelante, Marco. Ante todo, muy buenas tardes. Gracias, Elías, por tu presentación. Nuevamente felicitarte por esta loable acción que está haciendo nuestro capítulo de Ingeniería Civil al permitirnos capacitarnos y mantenernos permanentemente capacitados y aprovechar estos momentos difíciles que ha vivido el país con respecto a la cuarentena. Todos los ingenieros civiles del país estamos totalmente agradecidos con nuestro capítulo y sentimos que ahora realmente sí el Colegio de Ingenieros, a través de nuestro capítulo de Ingeniería Civil, está trabajando en el bienestar de todos sus asociados en el aspecto que acabo de mencionar. Bien, ahora, si me permiten, voy a iniciar ya la ponencia o la presentación, el conversatorio relacionado con las ampliaciones de plazo, cuya causal es la paralización por el tema de la emergencia y la cuarentena que dispuso el gobierno.
No sé si Cristian me permite que pueda mi Compartir la pantalla pantalla. poder Sí, Inge, dele ahí en el compartirla. botón verde. ¿Sí? Botón verde, compartir pantalla. A ver. Bien, A ver, esperemos. no sé si ya... Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. ¿Ya le está dando el compartir pantalla, Inge? Todavía no ha cargado. Ya estoy en la pantalla en mi computadora. Sí, muy bien. Entonces, como veníamos conversando, ahora se va a tratar sobre el procedimiento a seguir con respecto a las ampliaciones de plazo de antena en obras públicas, dado que esto en cualquier momento ya, o ya tiene fecha de término, ¿no? Que es el 10 de mayo. En consecuencia de ello, debemos prepararnos para presentar la documentación pertinente a efectos de que estos días que hemos tenido de emergencia o de paralización de obra se vea reflejado en el reconocimiento de la entidad de la ampliación de plazo y las consecuencias que trae dicha ampliación. Y para tener mejor conocimiento, vamos a ver lo que dice el reglamento de la ley de contrataciones respecto a qué causales o qué causales se configuran como ampliación de plazo. La primera es el contratista puede solicitar una ampliación de plazo pactada en cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad. En principio, sabemos que este hecho de fuerza mayor o caso fortuito es ajeno totalmente a la voluntad de las partes, como consecuencia es también del contratista. Y también se tiene que verificar que se modifique la ruta crítica del programa de ejecución vigente. Al no ejecutar ninguna actividad en este periodo, no hay mayor análisis técnico que realizar más que efectivamente ha habido una afectación eminente a nuestra ruta crítica contractual en el momento que nosotros vamos a solicitar la ampliación que es en los plazos que vamos a ver previstos a continuación. Bien, ¿cuáles son las leyes que prevé el reglamento? La primera es atrasos y paralizaciones por casos no atribuibles al contratista, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra, que no es el caso, y cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados en caso de que los contratos sean a precios unitarios. Entonces, esto quiere decir que nosotros estamos en la primera causal que establece el reglamento de contrataciones para el caso de ampliación de plazo, que es atrasos y o paralizaciones. No cabe duda que al haber determinado, al haber ordenado el gobierno la paralización total de las actividades de construcción, entre otras, nuestras obras han estado paralizadas, ¿no es cierto? Y la causa no es atribuible, obviamente, al contratista. Entonces, vuelvo a insistir, no hay ninguna duda que la paralización por el COVID, como consecuencia del COVID-19, sea atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Y esto lo digo ¿por qué? Porque hay algunas entidades, y acá traigo a la reflexión lo que establecía el ingeniero Elías Tapia, respecto a la conflictividad que podría causar interpretar el reglamento de diferente manera. Porque ya en comunicado de OCE, número 5, si no me equivoco, ya establecía que sí, efectivamente, el contratista debería tener una ampliación de plazo por atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, pero por ahí también dejaba la posibilidad de que esto
se pueda tratar en forma diferente, como es la suspensión del plazo de ejecución, que es otra particularidad que tiene el reglamento, pero que no es aplicable para este caso, por la sencilla razón de que en el caso de la suspensión del plazo de ejecución debería haber un acuerdo por escrito entre las partes, hecho que no ha ocurrido en su oportunidad. Entonces, si es que las entidades pretenden irse por ese procedimiento, se generaría pues conflictos, procedimientos que realmente no vendrían al caso. Bien, ahora vamos a ver ya el procedimiento que el reglamento establece para la ampliación de plazo, entendiendo que muchas de las ampliaciones de plazo presentados normalmente son denegados por no cumplir con los procedimientos establecidos en el reglamento. Y el reglamento es claro, lo que esta presentación no es ni más ni menos de lo que está previsto en el reglamento, lo que está escrito en el reglamento, por cuanto para la interpretación no podemos irnos ni más allá, no podemos más allá de lo que establece el reglamento. Y el reglamento, para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el reglamento, el contratista, por intermedio de su residente de obra, anotará en el cuaderno el inicio y el final de la circunstancia que a su criterio determine ampliación de plazo y, de ser el caso, detalle el riesgo previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Bien, ahora hay que analizar cuándo ha sido el inicio de la causal. Entiendo que este es un tema particular, especial, dado que el presidente de la República emitió su mensaje el domingo 15 y indicando todo lo que ya conocemos, ¿no? Principalmente con lo que respecta a las horas de las mismas por la inamovilidad de las personas para que no se propague el coronavirus. Bien, entonces, si bien es cierto, el presidente de la República dio su mensaje el domingo, también es conocido que para que esto tiene que emitirse un decreto supremo para este caso y debe ser publicado en el peruano. Este decreto supremo fue publicado el día 15 de marzo, por la noche. De acuerdo a lo que indica el aspecto legal que hemos consultado con abogados y que es de conocimiento público, se determina que este decreto supremo o de urgencia entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Quiere decir que si se publicó en el peruano, en su página web del Diario Oficial del Peruano, lo cual también se ha determinado que es válido, esta restricción comienza a regir a partir del día 16 de marzo. Entonces, bajo este contexto, el inicio del plazo, el inicio de la causal de ampliación de plazo por este concepto sería el 16 de marzo del presente año. Esa es la fecha en la cual se iniciaría la causal de ampliación de plazo. ¿Y cuál sería el final? El final sería el 10 de mayo, dado que sacó una siguiente normativa vinculante a la primera que dio origen a la paralización y la corrió hasta el día 10 de mayo. Quiere decir que, dado que la causal culmina el 10 de mayo, tendríamos que anotar en el cuaderno de obra el fin de esta causal. Bien, ahora ustedes seguramente me van a preguntar que si bien es cierto la causal termina el 10 de mayo, sin embargo,
el reinicio real de la obra es poco probable que sea el 11 de mayo, por ejemplo, ¿no? O que, de acuerdo a lo que estamos viendo por televisión y toda la documentación que llegan por las redes sociales y los que tenemos algunas actividades en el sector privado que tienen proyectos con el sector público, vemos que se tienen que presentar ciertos requisitos y ciertos protocolos para que se pueda reiniciar la obra. Por ejemplo, el personal no regresa inmediatamente a obra el 11, sino que tiene que seguir un procedimiento mínimo de control médico a efectos de que pueda trabajar. Asimismo, los trabajadores que están fuera del ámbito del proyecto tienen que trasladarse y también sabemos que van a haber restricciones con respecto a este traslado. Entonces, la pregunta que ustedes me van a hacer es, entonces, la causal realmente no terminaría el día 10, sino culminaría la fecha en la cual nosotros tenemos cierta de reinicio de obra. Sin embargo, el no inicio, si es que las obras no se reinician realmente el día 11 de mayo, sería por otra causa diferente a lo de que es la inmovilización de las personas. Sería por la elaboración del protocolo y la implementación de las actividades previas del protocolo para dar inicio a las. En ese sentido, ahora vamos a hablar estrictamente de lo que es la ampliación de plazo sobre los decretos del gobierno sobre la inmovilización de las personas. Bien, entonces, teniendo claro cuándo inició y cuándo es el fin de la causal, nuestro ingeniero residente va a tener que haber anotado en las fechas que hemos indicado para poder iniciar su procedimiento. Bien, tratándose de mayores metrados en contratos a precio unitario, no es el caso nuestro ahora, ¿no? Sin embargo, también dice que el residente anotará en la obra el inicio del causal luego de la conformidad emitida por el supervisor, final de esta a la culminación de esos trabajos. Y dentro de los 15 días, o sea, si quieres, si es que nosotros hemos anotado el fin de la causal el 10, nosotros, el contratista tiene plazo hasta el 25 del mes de mayo para poder presentar su ampliación de plazo por las causas ya explicadas anteriormente. El contratista o residente legal o el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación ante el inspector o supervisor. Acá quiero hacer un paréntesis, porque muchas de las ampliaciones de plazo que se deniegan por la presentación no formal es en este acápite, ¿no? Normalmente la ampliación de plazos, bueno, no es que normalmente, sino lo que el reglamento establece, que la ampliación de plazo, como lo vamos a ver más adelante, es presentada por el contratista a la supervisión en obra normalmente. Entonces, bajo este concepto, muchas veces la solicitud de ampliación de plazo lo firma el residente, cosa que no establece el reglamento. El reglamento dice bien claro que debe ser el contratista o su representante legal quien lo solicita. Entonces, un consejo para todos, para no perder por forma esta ampliación de plazo o que esta sea denegada, es que se recomienda que esta solicitud tiene que ser formalmente suscrita por el contratista o su representante legal, ¿no? Quien lo cuantifique y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la entidad. Este es un tema
importante de forma que hasta ahora he visto que muchos contratistas no lo están cumpliendo, ¿no? Entonces, esto es una novedad ya en esta última norma, en la cual debe quedar claro que el contratista entrega la supervisión y a la vez entrega una copia a la entidad, ¿no es cierto? Entonces, esto quiere decir que todo lo presentado a la supervisión tiene que ser escaneado en ese mismo día y enviado hacia la sede de la entidad a efecto de que sea ingresado por mes de partes y se cumpla con esta formalidad. ¿Y por qué? Porque más adelante vamos a ver que en el caso de la supervisión no se pronuncie, la entidad no se pronuncie, no hay manera que esta ampliación de plazo quede consentida por cuanto hemos incumplido con presentar a la entidad. O sea, la entidad no ha tenido manera de enterarse que la ampliación de plazo ha sido presentada a la supervisión, si es que la supervisión no se pronuncia en su oportunidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al tramitar nuestra ampliación de plazo y no nos olvidemos de presentar la copia que corresponda a la entidad en el mismo día en la cual nosotros presentamos al contratista. Entiendo que pueden haber casos especiales o particulares en las cuales podrían decir que no va a ser posible hacerlo. Sin embargo, el contratista tiene 15 días para poder elaborar esta ampliación de plazo o formular esta ampliación de plazo. Entonces, tiene que tomarse la previsión del caso para que esta copia de la ampliación presentada a la supervisión llegue en su oportunidad a la entidad. Bien, siempre que la demora afecte la ruta crítica, ya hemos explicado que no hay mayor tema técnico que analizar, dado que la obra ha estado paralizada. Y acá hemos tratado de hacer un gráfico más explicativo del procedimiento y de los plazos, ¿no es cierto? Tenemos la fecha de inicio causal, que para nuestro caso es el 16 de marzo de este año, y el fin es el 10 de mayo, también del presente año. A partir de ahí, el contratista tiene 15 días para formular su ampliación de plazo en cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento. Y vemos que el contratista debe entregar la ampliación de plazo a la supervisión y una copia a la entidad. Vuelvo a hacer énfasis en esta parte, no olvidemos de entregar la copia a la entidad. Porque ¿qué pasa si el contratista le entrega solamente a la supervisión? Y la supervisión, por X, Y, Z motivos, nunca le entregó a la entidad. Entonces, se vencen los 20 días que están acá y el contratista va a estar feliz y va a decir, bueno, mi ampliación de plazo ha quedado consentida. Hecho que no es real si es que no ha cumplido con entregar la copia a la entidad. El efecto que tiene de entregar la copia es que la entidad toma conocimiento que se ha iniciado el procedimiento de una ampliación de plazo, de una solicitud de ampliación de plazo. Bien, nuestro artista tiene 5 días hábiles para poder pronunciar sobre la ampliación de plazo del contratista. Miren, y debe entregar su pronunciamiento a la entidad y al contratista. Acá también muchas veces, casi siempre, hasta ahora no nos acostumbramos en lo que es la supervisión a entregar una copia al contratista. Y más adelante vamos a ver cuál es el efecto de no entregar una copia al contratista. Porque nos vamos a poner en el supuesto que el supervisor pasan los 5 días hábiles, entrega dentro del plazo a la entidad y la entidad por alguna razón no se pronuncia en los 15 días hábiles que tiene para hacerlo. ¿Cierto?
más adelante vamos a ver que en caso la entidad no se pronuncie en el plazo de 15 días hábiles al pronunciamiento presentado por la supervisión respecto a la ampliación de plazo, esta quedaría consentida, perdón, antes era quedaría consentida, ahora dice que el resultado sería lo que el pronunciamiento del supervisor, o sea, lo que el supervisor ha evaluado, eso es los días que se le otorgaría al contratista. Sin embargo, si es que el supervisor no le entregó al contratista su pronunciamiento, entonces no hay manera de que el contratista sepa cuántos días le ha otorgado la supervisión y como consecuencia se cree una controversia en la cual el contratista va a reclamar que la ampliación de plazo ha sido consentida, la presentada por él, por cuanto la supervisión no ha cumplido, valga la redundancia, con entregarle su pronunciamiento. Entonces, si eso ocurriese, el supervisor se vería en dificultades porque tendría que, la entidad le va a reclamar el perjuicio económico si es que este se ha pronunciado con menor cantidad de días de lo solicitado por el contratista, ¿no? Entonces, estas son las razones por las cuales la norma ha incluido copia a la entidad de la ampliación de plazo presentada por el contratista y también que el supervisor entregue su pronunciamiento sobre la revisión de la ampliación de plazo al contratista y a la entidad. Bueno, cuando las ampliaciones de plazo sustenten en causales que correspondan a un periodo de tiempo, sea esta total o cada solicitud de ampliación de plazo se tramita en forma independiente, ¿no? Que no es el caso que vemos con respecto al que estamos analizando. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, o sea, cuando la ampliación de plazo tenga un periodo largo sin que haya llegado a su fin la causal, podemos hacer este procedimiento. El contratista puede solicitar a la entidad otorgar ampliación de plazos parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado, ¿no? Para nuestro caso, tampoco es aplicable porque no era posible tramitar ampliaciones de plazos parciales, por cuanto, principalmente porque la entidad no tiene atención al público por las razones que ya hemos mencionado. Bien, la ampliación de plazo obliga al contratista como condición para el pago de los mayores gastos generales a presentar al inspector o supervisor la programación CPM y toda la documentación que continúa acá en la diapositiva. Entonces, es importante que el contratista cumpla dentro del plazo correspondiente con la presentación de la actualización de esos documentos, dado que el reglamento dice acá bien claro que tiene que, como condición para el pago de los mayores gastos generales, debe presentar al inspector o supervisor la programación CPM. Quiere decir que si yo no he cumplido con presentar la programación CPM, mi calendario de adquisición de materiales, de utilización de equipos, etcétera, no podría yo presentar mi valorización de ampliación de plazo por el pago de gastos generales, así como de otros costos directos que lo vamos a ver más adelante. Sin perjuicio de ello, también habría dificultades para la gestión del proyecto si es que no tengo estos calendarios actualizados. Pero en el caso monetario, lo principal es que tenemos que presentarlo porque si no, la supervisión no va a poder tramitar nuestra valorización, así la presentemos, de estos mayores gastos generales, ¿no?
Entonces, ya sabemos que tienen 7 días cada parte para poder presentar estos documentos. El contratista, una vez que se le notifica la resolución de ampliación de plazo, la supervisión también y la entidad también. Si la entidad finalmente no se pronuncia en el plazo, sabemos que quede el calendario presentado por la supervisión. Es sabido también que cualquier controversia relacionada con una solicitud de ampliación de plazo puede ser sometido a la respectiva solución de controversias, y acá el reglamento da un plazo para poder ejercer el derecho cualquiera de las partes que no esté de acuerdo. Y estos son 30 días hábiles posteriores a la fecha en que la entidad debió notificar su decisión, ¿no? O de la notificación de la denegatoria total o parcial de la solicitud formulada. Entonces, como decía acá nuestro amigo Elías, tratemos de ser inescrupulosos y respetuosos de la normativa y de los procedimientos técnicos a efectos de que evitemos estas controversias. Asimismo, los gestores de proyectos de las entidades públicas también tienen que caminar en ese sentido, dado que las controversias lo único que trae como consecuencia es atrasos, sobrecostes e inclusive paralizaciones de obra, ¿no? Cosa que debemos evitar principalmente en estas circunstancias donde el país tiene que mejorar su economía, su infraestructura, para que en el futuro no tengamos inconvenientes como lo hemos tenido ahora, que ya nos explicó nuestro presidente de capítulo. Bien, las ampliaciones de plazo en los contratos de obra nos trae como consecuencia el pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. En general, cualquier ampliación de plazo trae como consecuencia el pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, y ellos deben estar directamente vinculados con dichas ampliaciones, ¿no es cierto? De ahí vamos a ver que una ampliación de plazo que no sea paralización, genera el gasto general variable diario, y cuando es paralización es los gastos generales debidamente acreditados. Los costos directos deben encontrarse debidamente acreditados y forman parte de aquellos conceptos que integren la estructura de costos. Esto quiere decir que si el contratista tiene un reclamo producto de la ampliación de plazo de costos directos, estos deberían, en cualquiera de los dos casos, sea por paralización o no sea por paralización, estos tienen que estar debidamente acreditados. Y deben estar relacionados con la estructura de costos de la oferta económica del contratista, ¿no? Entiendo que acá en el Facebook están haciendo consultas. Al final de la presentación vamos a hacer una ronda de preguntas, por la cual Cristian nos va a ayudar con la recopilación de las mismas. Bien, los mayores gastos generales variables se determina por el número de días correspondientes a la ampliación de plazo multiplicado por el gasto general variable diario, ¿no? Salvo en los casos que la ampliación de plazo que se aprueben para la ejecución sean por prestación de adicionales de obra, en cuyo caso la ampliación de plazo no paga mayores gastos generales, y que tienen calculado, ya que estos gastos generales están calculados en el presupuesto propio de dicho adicional de obra. Y el siguiente párrafo, ese es el que nos interesa ahora, y dice: solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, ya le hemos explicado que está totalmente tipificado en este tema la paralización de obra por el COVID-19,
como consecuencia del COVID-19, da lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados. Entonces, acá también, así como hacemos un llamado a las empresas, a las entidades del Estado, a que sean justos en su análisis, así como a los órganos de control apoyen a los gestores de proyectos de las entidades públicas a tramitar debidamente estas ampliaciones de plazo, ¿no es cierto? Y no generen controversias. Acá también sería bueno llamar a la reflexión a los contratistas, ¿no? Que dado que muchos contratistas ven mucho más sencillo irse por el gasto general variable diario que por la acreditación de los gastos generales. Entonces, acá también decirle al contratista que no presente pues su ampliación de plazo por gasto general variable diario, porque estos no se marcarían estrictamente en lo establecido en el reglamento, ¿no? Porque principalmente lo que van a tener que demostrar es que la obra no ha estado paralizada, ¿no? Para que puedan reclamar el gasto general variable diario. Entonces, el contratista no habría incurrido en una paralización, sino en un atraso. Hecho que, en mi punto de vista, es difícil demostrar, ¿no? Porque todos sabemos que las obras, por mandato del gobierno, se encuentran paralizadas, entre otras actividades económicas de nuestro país. Entonces, queda claro que los gastos generales a reclamar, en este caso su valorización a presentar por el contratista, debería ser sus gastos generales debidamente acreditados de aquellos conceptos que forman parte de su estructura de gastos generales variables de su oferta económica del contratista, ¿no? Entonces, acá quiero decir, ¿no? Si el contratista presentaba en su oferta económica, en el desagregado de gastos generales, por ejemplo, en el gasto general variable, el pago del ingeniero residente, ha considerado su oferta 15.000 soles, pero al cerrar el contrato con el residente, cerró con un valor mayor a los 15.000 soles, es lógico que la entidad le va a reconocer el equivalente a los 15.000 soles de su oferta. Bien, y acá hasta los gastos generales yo creo que no va a haber mucho problema ni muchas controversias para la acreditación, ni para ver cuáles son los gastos que me van a reconocer. Sin embargo, cuando hablamos de los costos directos, ahí sí se va a generar las controversias. Y lo único que yo les puedo recomendar para el caso del costo directo a reclamar es que tenga que tener un fuerte componente técnico de respaldo que verifique ello. Y dos, el sustento administrativo contable que verifique también que efectivamente eso ha ocurrido, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, es si en una obra se compró un lote de cemento, una cierta cantidad de big bag o una cierta cantidad de bolsas de cemento para la construcción de la obra. Sin embargo, por efectos de la paralización, cuando se retomen las actividades, nos damos cuenta que este cemento ya cumplió su vida útil o su fecha de vencimiento, con la cual no va a ser posible utilizarlo en obra. Entonces, por ejemplo, ese sería un costo directo que sería irrefutable si es que efectivamente se verifica en campo por intermedio de la supervisión o de la propia entidad que efectivamente las bolsas de cemento ya se ha vencido, ya tiene la fecha vencida. Se tiene que reconocer ese costo directo sin perjuicio del protocolo o el procedimiento a seguir para poder, digamos, llevarlo a un depósito de material excedente y se verifique que realmente ese cemento no va a ser utilizado en esa ni en ninguna
otra obra, por cuanto se pondría en peligro la parte estructural de las mismas. Como parte del sustento se requiere detallar ¿no? los hechos que dieron lugar a la ampliación de plazo. ¿No? Acá no hay mucho que explicar, ya sabemos todo cuáles son las razones. En el supuesto que la reducción de las prestaciones generen reducción del plazo de ejecución contractual, los gastos generales variables que correspondan a dicha reducción de plazo se reducen en la liquidación final del contrato. Esto normalmente se da, que no es el caso ahora, sin embargo, como concepto general, digamos, ¿no? Esto se da cuando tenemos los famosos deductivos, ¿no? Muchas veces en las entidades públicas, cuando sacamos un deductivo vinculante o un deductivo, nos olvidamos de reducir el plazo. ¿No es cierto? Si bien es cierto, al final de la obra podemos de alguna manera deducir en la liquidación del contrato los gastos generales no utilizados, pero acá se tiene un inconveniente cuando no se determina en la resolución cuántos son los días de reducción de plazo. Por cuanto si el contratista ha terminado la obra en su plazo contractual vigente y en la resolución del deductivo no se ha determinado el nuevo plazo de término, que sería menor al vigente, entonces es posible que cuando llegue a la liquidación exista una controversia casi insalvable, ¿no? Por cuanto la entidad va a querer reducir los gastos generales del deductivo. Sin embargo, el contratista va a reclamar que en la resolución del deductivo no hubo una reducción de plazo. Como consecuencia, no le corresponde que le disminuyan los gastos generales variables, porque el gasto general variable está en función del tiempo. Y si él ha utilizado la totalidad del tiempo, entonces no podrían reducirle sus gastos. Entonces, vuelvo a insistir que acá es insalvable. ¿Por qué? Porque si la entidad decide, como corresponde, reducirle los gastos generales variables, eso quiere decir que tendría que reducirle también los días los días que a ello corresponde. Y como consecuencia, si el contratista terminó la obra justo en el plazo, esta tendría que haber entrado en penalidad y va a tener que penalizarlo también la entidad si es que quiere reducirle los gastos generales. Entonces, muchas veces el contratista no observa la resolución con respecto a la reducción de plazo, producto del deductivo. Sin embargo, yo recomiendo que sí debe hacerlo, para que las reglas de juego estén totalmente saneadas y no tengamos dificultades en un proceso de liquidación. Porque no olvidemos que en un proceso de liquidación, entrar en arbitrajes o en controversias largas, lo único que contribuye es a que tanto la entidad como el contratista asuman sobrecostos no contemplados en el contrato. ¿Cierto? Pagar al tribunal arbitral, pagar a la Secretaría Arbitral del Centro, pagar posiblemente a peritos, pagar el mantenimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo menos, trae como consecuencia un perjuicio económico alto, yo diría más al contratista que a la propia entidad, porque el contratista también se ve dificultado generar o gestionar cartas fianzas en los centros bancarios, en los centros financieros, si es que no libera una carta por controversia, ¿no? Y esas controversias normalmente duran, en el mejor de los casos, 2 años, ¿no? 3 años. Entonces, es preferible que el contratista, en su oportunidad, si no le reducen el plazo, haga la observación correspondiente para que se pueda
corregir, ¿no? Y también es importante decirle que la reducción del plazo no está relacionado estrictamente con el monto del deductivo, ¿no? Sino que así como en un adicional de obra vemos cuántos días le corresponde para la ejecución del adicional y en función de eso se calcula los gastos generales del adicional, lo mismo se tiene que hacer en el deductivo. Ver cuánto afecta la disminución de la ejecución de las partidas, si es que son de la ruta crítica, a efecto de determinar cuántos días le corresponde de reducción de plazo, ¿no? En función de ello, al finalizar la obra todos estamos tranquilos y no corremos el riesgo tanto de contratista que le reduzcan la ampliación, que le reduzcan los gastos generales, que le reduzcan el plazo y que le apliquen penalidad, ¿no? Por un hecho que no observó en su oportunidad. Bien, en virtud de la ampliación otorgada, la entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de otros contratos que hubieran celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal. El contrato que está vinculado directamente al contrato principal, para el caso de obras, es el contrato de supervisión. Pero pueden haber otros contratos vinculados, ¿no? Hay entidades, por ejemplo, que están contratando ingenieros monitores para que in situ en obra estén verificando y apoyando la gestión del proyecto tanto al contratista como al supervisor. En ese caso es un contrato vinculado. En el caso que yo tenga camionetas por parte de la entidad contratadas para este ejemplo, también sería un contrato vinculado, ¿no? Pero el contrato más genérico, más común, digamos, es el contrato de supervisión, porque una obra sin supervisión sencillamente no se puede ejecutar. Bueno, en el caso de cálculo de gasto general variable, solamente para conocimiento, ahí tienen la presentación. Sin embargo, hemos dicho que para nuestro caso, dado que ha sido una paralización de obra, no es aplicable este cálculo de gasto general variable, salvo para aquellas empresas que quieran de alguna manera aventurar y presentar su ampliación de plazo por atraso y no por paralización. Y ahí sí presentarían este cálculo de gasto general variable por la cantidad de días. Sin embargo, el riesgo que el contratista incurre por presentarlo de esta manera es elevado, ¿no? Es posible que la entidad le deniegue su ampliación de plazo y luego tenga serias dificultades para poder no solamente no cobrar los gastos generales, sino no reconocido la ampliación de plazo. Como consecuencia de ello, los 40 y tantos días efectivos que ha habido de paralización, no se le contabilizaría como ampliación de plazo y tendría serias dificultades para poder culminar la obra, ¿no? Porque es una cantidad de días importante en la cual hemos estado paralizados. Bueno, si nuestra ampliación de plazo le hemos presentado más o menos como le hemos explicado, el contratista, la entidad lo ha aprobado su ampliación de plazo, no tiene ningún problema, entonces luego de ello, no olvidemos que tiene 7 días para presentar la actualización de su programación CPM, su calendario, adquisición de materiales, utilización de equipos, etc., ¿no? Formula OP su valorización de mayores costos directos y mayores gastos generales variables para su pago. En este caso nuestro, en este caso particular, hemos dicho que los gastos generales y los costos directos tienen que ser acreditados. Entonces, la recomendación es que ya el contratista debe ir preparando esta información para tenerla a la mano en cuanto suceda o en cuanto le notifiquen que su ampliación de plazo ha sido aceptada, ¿no? Ya decíamos que el plazo que tiene el contratista para presentar dicha ampliación, perdón, dicha valorización,
es de 15 días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionable, presentada por residente al inspector supervisor. Este tiene un plazo máximo de 15 días contados a partir del día siguiente de recepcionada la mencionada valorización. Le eleva a la entidad con las correcciones a que hubiera lugar para su revisión y aprobación. En caso la entidad apruebe la referida valorización, es pagada en un plazo máximo de 30 días. Esto es importante porque antes no había plazo para el pago de estas valorizaciones. Sin embargo, ahora ya le han puesto 30 días contados a partir del día siguiente de recibida la valorización por el supervisor. Entonces, no olvidemos que el contratista está obligado a presentar la valorización de mayores costos directos y gastos generales a la entidad, y la supervisión tiene 15 días para poder tramitarlas. Pero también dijimos que el contratista, para poder entregar esta ampliación de plazo o para que el supervisor pueda tramitarlas, tiene que haber entregado previamente estos documentos de actualización que hemos dicho en forma reiterada. Entonces ya sabemos que la entidad tiene 30 días, una vez que entregada por la supervisión, para poder revisar y cumplir con el pago correspondiente. Si surgen discrepancias respecto a esta valorización de mayores costos directos y mayores gastos generales, estas se someterán a la JRD, a la Junta de Resolución de Disputas, cuando el contrato tenga esta manera de resolver la controversia, o se resuelven en la liquidación del contrato sin perjuicio de la parte del pago no controvertido, de la parte no controvertida. Y eso es importante, ¿no? Entonces, acá, si hay Junta de Resolución de Disputas, es la Junta de Resolución de Disputas la que resuelve esta controversia de las partes con respecto a la valorización de mayores costos directos y gastos generales variables. Si es que no existiera, estas pueden resolverse directamente en la liquidación. Si no nos ponemos de acuerdo en la liquidación, posiblemente el contratista ponga esos costos como parte de su liquidación, la entidad lo retire esos costos como parte de la liquidación, y con otros conceptos más, es posible que podrían irse a una solución de controversias por intermedio del arbitraje, ¿no? A partir del vencimiento del plazo, de los 30 días que tiene la entidad para poder revisar, aprobar y pagar, si es que esto no se hace en ese plazo, el contratista va a tener derecho a los intereses legales previstos en el Código Civil. Bien, en términos generales, he tratado de enfocar este procedimiento de ampliación de plazo al caso de la cuarentena en nuestras obras públicas. Cristian, no sé si ahora pasamos a la ronda de preguntas. Así es, ingeniero Marco. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, pero tenemos un pequeño problema, que hay demasiadas preguntas. Así que vamos a empezar a leerlas, vamos a empezar a seleccionar algunas. Creo que uno de los términos generales que hay en las consultas, ingeniero, es el tema de cuál es la distinción entre obras y servicios, es decir, para los que están haciendo expedientes en este momento. Bien, en el capítulo de obras, en el reglamento de la ley de contrataciones, está medianamente desarrollado y tiene suficientes elementos para poder determinar estas ampliaciones de plazos y sus efectos de ella. Sin embargo, en el tema de consultoría, fuera de lo que es supervisión, porque lo que es supervisión se regula más o menos parecido a lo que es de obra, sin embargo, dentro de los contratos de consultoría se tendría que ver qué tipo de contrato es, ¿no? Si es este contrato es a tarifas, es a suma alzada, ¿no? Entonces
sin perjuicio de ello, sí, ahora el reglamento establece las condiciones más o menos parecidas a las de obra para la determinación de la ampliación de plazo, ¿no? Las consecuencias de la ampliación de plazo, como es el reconocimiento de costo directo y gastos generales, esto va a estar relacionado al tipo de contrato que el consultor, en este caso, tenga. Muy bien, ingeniero, hay demasiadas preguntas, no sé qué vamos a hacer con todas estas. Hay demasiadas preguntas. Hemos tenido más de 1500 personas en Facebook y como 300 personas en YouTube y todos están escribiendo justo ahora con las consultas. Sí, por favor, los invitamos a realizar consultas puntuales, por favor. Hay demasiadas consultas, trato de leerlas todas, pero no se puede. A ver, creo que otra consulta. Bueno, acá hay una consulta interesante de Ani Gamarra. Dice: ¿cuál sería el procedimiento en la ejecución de obras de administración directa? Bien, en el caso de obras por administración directa, estas no se regulan por la ley de contrataciones y su reglamento. Estas se regulan por una resolución de Contraloría, si no me equivoco, 095 del año 88. Y solamente son 2 páginas. Como consecuencia de ello, no está tipificado ahí adicionales, ampliaciones de plazo, deductivos, ¿no? No tiene esa tipificación. Sin embargo, las obras por administración directa, con el propósito de hacerlas más expeditivas y poder tener más elementos de gestión y de control, muchas entidades públicas han hecho directivas internas de ejecución de obras por ejecución presupuestaria directa o administración directa, ¿no? Entonces yo diría que en el caso de obras por administración directa, tendrían que regularse por esas directivas, si es que las tienen, y si es que no se tienen esas directivas, podrán ayudarse con esta resolución de Contraloría 095 del año 88, la cual no nos va a ayudar mucho. Sin embargo, complementariamente, podemos usar la normativa de gestión pública relacionada con la ley de presupuesto, la ley de tesorería, la ley de gestión propia, fuera de lo que es la ley de contrataciones y su reglamento. Supletoriamente, podrían tratar de utilizar, aunque vuelvo a repetir, no es aplicable la ley de contrataciones y su reglamento a obras ejecutadas por administración directa. Muy bien, Inge, acá tenemos una pregunta de Richard Yarlá que dice: buenas tardes, ¿el plazo adicional para la implementación de los protocolos de salubridad se deben solicitar como otra ampliación de plazo bajo la invocación de otra causal? De ser así, ¿esta causal se puede derivar de un adicional de obra debido a costos en los que incurrirá el contratista y que no estaban contemplados en su oferta inicial? Bien, voy a tratar de separarla en dos preguntas. Es cierto que las entidades públicas, la mayoría de ellas, sobre todo las obras de transportes y saneamiento, están solicitando en forma extraoficial aún protocolos para el tema de evitar el contagio del COVID-19. Y como consecuencia de ello, se va a generar unos mayores costos que se tiene que analizar si estos corresponden al costo directo o a los gastos generales, ¿no? Eso en primer término. En segundo término, si bien es cierto, se está pidiendo extraoficialmente estos protocolos, pero el contratista, en función del contrato, y la entidad también, tiene que esperar que esto se formalice. Entiendo que hay normativa ya, que estos protocolos de cada sector, en principio,
tienen que ser autorizados por el Ministerio de Salud, aprobados y autorizados por el Ministerio de Salud. Y asimismo, estos protocolos generales de cada sector van a tener que ser adecuados o van a tener que ser adecuados a cada caso en particular de cada obra. Es decir, que en función de esos lineamientos de protocolo que tengan los sectores, los contratistas con la supervisión tendrán que elaborar un protocolo formal para cada obra. Este protocolo tendrá que ser presentado a la entidad y este tendrá que ser aprobado para que se pueda implementar. En función de ello, se tendrá que determinar ahí si se firma una adenda de reconocimiento de estos costos para implementación del protocolo o se genera un adicional dependiendo cuáles son las actividades o partidas que se vean involucradas, ¿no? Por ejemplo, si voy a tener, si es una edificación, es un colegio pequeño que estoy construyendo, por ejemplo, entonces se tiene que ser respetuoso de la distancia social que hay ahora, ¿no? Que he visto en algunas presentaciones oficiales que para el caso de obra sería 1 metro, para otros casos sería hasta 2 metros, 1,5 metros. Esperemos el documento oficial. En función de ello, se va a determinar o se va a cambiar la composición de la cuadrilla de ejecución de cierta actividad, ¿no es cierto? Y es posible que los rendimientos que se tenía previsto en el contrato disminuyan con respecto a este nuevo concepto de distancia social. Y ahí se tendrá que analizar, evaluar. Tendremos que sacar un nuevo análisis de precio unitario, seguramente con un valor un poco mayor al contractual, y se tendrán que hacer los adicionales y deductivos correspondientes. Pero eso es lo que hasta ahora estamos analizando y pensando. Sin embargo, no es nada definitivo. Yo prefiero esperar formalmente cuáles son los lineamientos que va a entregar cada sector a los contratistas para la elaboración del protocolo propio de la obra. Con respecto al otro tema, que sí es que la implementación de este protocolo, porque el protocolo tiene, hemos identificado ahora que tiene 3 fases. La fase de elaboración y aprobación por parte de la elaboración del contratista y aprobación por parte de la entidad, y tiene la parte de la implementación previa antes del inicio de ejecución real de la obra, y luego la tercera fase es la ejecución. Entonces, en ese sentido, veremos en su momento, pero sí es posible que cuando tengamos el documento formal de la entidad respecto a la elaboración de este protocolo, esto va a tener como consecuencia que no va a iniciarse la obra formalmente el 11 de mayo. Sabemos que no se va a iniciar, pero con ese documento formal sí se podría identificar ya la causal de una ampliación de plazo para poder tomar acciones o implementar procedimientos y acciones para el reinicio de la ejecución de las obras. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos muchísimas consultas. Hasta están proponiendo hacer otra presentación solo para resolver las consultas. Hay tanta variedad. Igual que la de la vez pasada. Igual que la vez pasada, dice. Paolo González hace una pregunta. Dice, para la implementación de las condiciones sanitarias se deben de hacer compras no previstas. ¿Estas compras deben ser aprobadas antes de ser realizadas? Es una pregunta muy... Efectivamente, ¿no? O sea, es lógico que el protocolo, el famoso protocolo que ahora todos estamos conversando para implementarlo en el inicio de la ejecución de las obras, tenga un costo, ¿no? Por ejemplo, las mascarillas, las estaciones de lavado de manos, el reacondicionamiento de las oficinas, el reacondicionamiento de las habitaciones y todo el sobrecosto que están fuera de las condiciones del contrato, se tiene que proponer. O sea, por eso el contratista, conjuntamente con la supervisión o con la revisión de la supervisión, entiendo yo, tiene que presentar a la entidad el protocolo. La entidad
tiene que aprobarlo o observarlo o aprobarlo. Finalmente se aprueba y ese protocolo tiene un costo y tiene que ser aprobado por el propietario de la obra, en este caso es la entidad, ¿cierto? Sin ello, el contratista no tiene ni la aprobación ni el presupuesto para poder implementar estas nuevas condiciones que nos ha dado el COVID-19. Muy bien, ingeniero. Tenemos dos preguntas que son muy recurrentes, que bueno, más o menos intentando sacar el patrón. Dice, ¿no? Ingeniero consulta, dice, ¿cómo podría pedir mi ampliación de plazo ya cuando se dio la cuarentena, ya que cuando se dio la cuarentena se dañaron, se deterioraron algunos elementos? Algunos mencionan el encofrado, que el concreto, bueno, algunos deterioros han habido en este proceso de la cuarentena y algunos trabajos que ya habían sido realizados. ¿Cuál es el procedimiento, así a grandes rasgos? Bien, yo le decía que la ampliación de plazo genera dos reconocimientos principales, que es el gasto general variable, ¿no? Que en este caso es acreditado, y el reconocimiento también de costos directos, lo mismo que también tienen que ser acreditados. Y les decía que en el caso del costo directo, yo recomendaba que tenía que tener digamos, en la acreditación, tenía que tener dos componentes. El componente técnico, en el cual se demuestre fehacientemente, verificado por la supervisión y también si la entidad, si así lo establece, estos deterioros que ha tenido el contratista producto de la paralización. O sea, ojo, que esto es producto de la paralización, no de una mala ejecución de obra, ¿cierto? Entonces, por eso la supervisión tiene que dar fe que eso corresponde a un deterioro producto de la paralización. Si es así, técnicamente se tiene que demostrar que ese encofrado había sido diseñado, no sé, pues para resistir temporalmente una carga X, y su vida útil era de tal manera que con el tiempo se ha deteriorado y tiene que ser reconocido como costo directo, porque no hay menor duda que el encofrado, todo lo que sea costo directo, tiene que ser analizado y tiene que ser solicitado el pago por el contratista, vuelvo a repetir, con un gran componente técnico que lo sustente, aparte del componente contable. Muy bien, ingeniero. Acá tenemos otra pregunta en YouTube de Antonio Gamero que dice, en obras a suma alzada, debido al distanciamiento social, ¿se van a poder cambiar los costos unitarios? Bien, le decía que hasta ahora nosotros que estamos de alguna manera involucrados en la gestión de proyectos públicos, estamos viendo cuál es el nivel de incidencia con respecto a los rendimientos ofertados y los rendimientos que se podían alcanzar, dado que la lógica del proceso constructivo con respecto a la mano de obra va a ser modificado, ¿cierto? Entonces, por decir, para hacer un encofrado de una alcantarilla, usaba un operario, un oficial y un peón, y así estaba mi oferta, ¿no es cierto? Pero resulta que el cabezal de la alcantarilla TMC es un área de trabajo de aproximadamente 4 o 5 metros cuadrados, exagerando. Entonces, no va a ser posible que ahí trabajen, ¿no es cierto?, 3 personas, respetando la distancia social, ¿no? Y más de ellos si es encofrado y es colocación de acero. Entonces, es posible que haya modificaciones, pero por eso digo, estamos analizando bajo unos supuestos, ¿cierto? Por eso esperemos verificar ahora, y lo que se ha recomendado es que como condición o como concepto general va a ser afectado el contratista
en cuanto a los rendimientos, y esto está relacionado directamente con los análisis de precios unitarios o los precios unitarios en general, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos recomendado que una vez reiniciada la obra, dado que estas son nuevas condiciones, nueva lógica de proceso constructivo, respetando la distancia social, es que conjuntamente con la supervisión evaluemos cuáles son esos rendimientos y en su oportunidad haremos los trámites correspondientes y sin lugar a dudas ahí sí sería un adicional y un deductivo vinculante. Muy bien, ingeniero. Acá tenemos otra pregunta de Alfredo Quispe Alfaro. Dice, por el distanciamiento social en las obras se tendrán nuevos rendimientos y por consiguiente tendremos un nuevo cronograma de ejecución de obra. ¿Cuál será el mecanismo para validar este nuevo cronograma de ejecución? En principio, obviamente que le decía que la manera de modificar estos rendimientos sería vía adicional y deductivo, porque yo oferté, por ejemplo, el metro cúbico de concreto de 210 a 500 soles, por decir un precio, y hay un análisis de precio unitario que respalda cuáles son la mano de obra, los materiales y los equipos que voy a utilizar para la ejecución de esa actividad, ¿no es cierto? Si bien es cierto, los materiales y los equipos, los materiales son los mismos, sin embargo, la mano de obra es posible que se modifique y si los rendimientos bajan, es posible también que tenga una incidencia en los equipos, ¿no? En función de ello, primero, tendríamos que verificar ello, gestionar, una vez que estemos convencidos que es así, gestionar el adicional de obra y el deductivo vinculante correspondiente, y como consecuencia del adicional de obra generaremos la ampliación de plazo correspondiente y en virtud de ello se podrá hacer las actualizaciones de los cronogramas, de las programaciones, del calendario, de la adquisición de materiales, de utilización de equipos, etc. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por sus respuestas. Muchísimas gracias por toda la atención que nos da. Vamos a ver un par más de preguntas, ¿sí? Acá tenemos una pregunta bien recurrente, ¿no? Varios casos de los colegas son de que tenían una obra que estaba en una suspensión, o bueno, en una paralización, dice, ¿no? Por ejemplo, Derek dice, ¿qué sucede con aquellas obras que antes del estado de emergencia se encontraban paralizadas por efecto de la lluvia? Y debido a las circunstancias climatológicas han mejorado. Ya debieron de haber iniciado. ¿Qué sustento técnico o procedimiento se recomienda? Porque algunas de ellas estaban, a ver, como dicen, otra pregunta. Bueno, estaban por el causal de las lluvias, ya estaban en un procedimiento de ampliación de plazo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento en esa clase de situaciones? Bien, entiendo que en este caso las obras estaban en un proceso de suspensión del plazo de ejecución como efecto de las lluvias, ¿no? Y en ese proceso me imagino que habían determinado que esa suspensión era por todo el periodo de lluvias, que normalmente alcanza el mes de marzo, inclusive parte de abril, ¿no es cierto? Entonces depende de la zona donde esté ubicada la obra. Y ahora se viene este tema de la cuarentena. Entonces, en principio, cuando es suspensión de plazo de ejecución, esta se levanta cuando el hecho generador haya culminado, ¿no? Sin embargo, al haber entrado en cuarentena, no queda otro objeto ya que seguir en la suspensión, por cuanto el efecto va a ser el mismo, ¿no? El efecto va a ser el mismo por cuanto él ya acordó con la entidad en su oportunidad la suspensión del plazo de ejecución sin término de fecha, ¿no? Porque si en esa acta o en ese documento de acuerdo entre las partes sobre la suspensión del plazo de ejecución
hay una fecha de término, entonces a partir del día siguiente entra el tema de la ampliación de plazo por paralización. Pero si es que no tiene fecha de término esa suspensión, yo diría que podría seguir en su suspensión porque el efecto va a ser el mismo, ¿no? Muy bien, Inge. Una pregunta más. Dice Jaime Navarrete, dice: ingeniero, muy buenas tardes. Una consulta. En el caso de que el contratista haya asumido el pago de planillas de personal de obra y personal clave, ¿cómo podría acreditar estos gastos para su reconocimiento por la entidad? A ver, el contratista, en principio, lo que está relacionado al plantel técnico, a la parte de empleados, ¿no? La parte administrativa, y ha pagado su planilla, esta va a ser obviamente reconocida en los gastos generales acreditados. Pero estos tienen que estar vinculados directamente a los gastos generales ofertados, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Si tiene personal obrero de construcción civil, estos están vinculados al costo directo. Como consecuencia, tiene que demostrar que estos trabajadores han generado alguna actividad o se ha visto imposibilitado de ejecutar alguna actividad, pero efectivamente han estado en obra. Como consecuencia, pedirá el reconocimiento de costo directo, ¿no? Muy bien, ingeniero. Acá tenemos una pregunta nuevamente muy interesante. Todos los casos que nos colocan. Rocky Córdoba dice: en el caso de una obra ubicada en una zona rural, debido a la distancia y tiempo para llegar a pie de obra, se demorará un tiempo extra para el reinicio de la obra debido a que el personal técnico obrero se demorará para llegar a la obra. Esta circunstancia ameritaría otra ampliación de plazo adicional, muy aparte de la propia de la cuarentena. Es posible que sí, ¿no? O sea, si él... decíamos que es poco probable que la obra físicamente se reanude el 11, porque los trabajadores, los materiales y todo, la implementación del protocolo de salud, su elaboración, su aprobación y su implementación tiene un plazo. Entonces, eso va a generar obviamente una ampliación, y lo mismo ocurriría con esta obra que está en una zona rural, y si la obra queda, pues, no sé, en un distrito de Huancavelica, en la zona rural, y por decir los ingenieros son de Lima, va a haber un plazo para que los señores puedan haber en obra y se tiene que hacer el procedimiento correspondiente. Acá tenemos otra pregunta muy interesante de Rafo Cacha. Dice: al modificar los rendimientos, el presupuesto de la obra contratada aumentará. ¿Qué pasa si pasamos el 15%? ¿Iremos a Contraloría? Bueno, no hay ningún problema que pase del 15%, ¿no? O sea, el reglamento es claro: si los adicionales hasta el 15% es facultad de la entidad aprobar directamente dichos adicionales. Si se pasa el 15%, se tendrá que ir a la Contraloría a efectos de que la Contraloría apruebe autorice su ejecución de dichos adicionales. Muy bien, ingeniero. Tenemos muchísimas más preguntas y siguen saliendo. Si quiere usted, le sigo leyendo. ¿Cuántas más me dice usted? A ver, un par más. Ya, un par más, ¿no? A ver, vamos a ver un par más. A ver. Acá hay otra interesante, dice, ¿no? En una obra a suma alzada, en la cual se tenía una adenda con culminación hasta el 30 de abril, la cuarentena empezó el 16 de marzo y tenía alrededor de 45 días para su culminación. Pero ahora que los trabajos serán diferentes, estos últimos 45 días deberán reprogramarse con nuevos rendimientos, ya que ahora el aislamiento en obra va a ser obligatorio. Entonces, ¿cómo sería en ese caso, Inge? Bien, solamente ya porque esa pregunta es recurrente y a ver, vamos a aclararla, ¿no es cierto? No todas las actividades o no todas las partidas van a generar menores rendimientos, ¿no? Por la distancia, como efecto de la distancia social, ¿no? En obras longitudinales, ya sea carreteras, canales, electrificaciones, etcétera, hay un gran componente de maquinaria, equipo amarillo, ¿no? Y ahí mayormente los rendimientos tengo entendido que no van a ser modificados, ¿no? Entonces, hay algunas actividades o algunas obras de edificaciones, por ejemplo, que por su naturaleza, algunas de sus partidas van a ser
se van a ver afectadas por el rendimiento y se tendrá que hacer el trámite y el procedimiento correspondiente, ¿no? Pero no tratemos acá de indicar que todas las partidas van a ser de alguna manera modificadas por efecto de la instancia social, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Porque si no vamos a hacer una regla de esto, y de ello no se trata, ¿no? Sino que se trata de demostrar fehacientemente la nueva lógica del proceso constructivo en aquellas partidas que se ven afectadas por la distancia social. Eso es, no todas las partidas se van a ver afectadas. Muy bien, ingeniero. Yo creo que hacemos un pequeño resumen muy rápido para todas las preguntas, porque son miles de preguntas, literalmente. Está un poco difícil de analizarlas todas y pues les pedimos las disculpas al auditorio, que siguen siendo más de 1.300 personas aquí en vivo. Ingeniero, un pequeño resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy y agradecerle nuevamente por su paciencia y por sus ganas de guiar a todos los que están escuchándonos. Bien. La invocación a todos, mi invocación a todos los contratistas, a todos los supervisores, a todas las entidades que debemos trabajar en armonía, que sin que esto signifique reconocer cosas que no corresponden, con el propósito de que el país salga pronto de este bache social, este bache económico que tenemos ahora, y evitar en lo posible las controversias y del lado del contratista reclamar lo que es justo y del lado de la supervisión y de las entidades públicas reconocer lo que realmente corresponde. Y acá también un llamado a la Contraloría General de la República que por este caso excepcional que vive el país debe apoyar a las entidades públicas en hacer una gestión eficiente de los proyectos para poder tener más adelante una infraestructura moderna y que ayude a contrarrestar posibles o futuros eventos negativos que tengamos en nuestro país. Muy bien, ingeniero. Creo que el ingeniero Elías quería despedirse del público, hacer una acotación final. Ingeniero Elías, por favor. Sí, muchas gracias a todos los colegas. Bueno, para complementar lo dicho por Marco, ha sido muy claro. Marco, te felicito, te agradezco. Tu ponencia ha sido, como siempre, magistral. Quisiera resaltar también un apunte que establece nuestro buen amigo, el ingeniero Carlos López, en uno de sus comentarios a la ponencia. Dice que se van a dar 3 causales de ampliación de plazo, ¿no? Lo cual tiene razón. Una primera causal va a ser entre el 16 de marzo y el 10 de mayo por el tema de la inmovilización social, que sería por la paralización de las obras. La segunda causal va a ser desde el 11 de mayo hasta que se implementen los protocolos para poder reiniciar, ¿no? Efectivamente, de acuerdo a los protocolos que mañana se aprobarían en el Consejo de Ministros, primero, una vez que dé luz verde el Ejecutivo, cada sector va a presentar la relación de actividades que se reiniciarían a partir del 11 de mayo, pero el Ministerio de Salud tiene que aprobar un protocolo general, ¿de acuerdo?, de plan de seguridad, un plan sanitario. Luego cada sector, con este plan general del Ministerio de Salud, cada sector va a tener que presentar un plan específico. Y luego cada contratista, en base a este plan de cada sector, cada contratista, de acuerdo al tipo de obra, de acuerdo a su realidad, va a presentar un plan específico para cada obra. Y en esos casos se va a dar lo que se ha estado comentando aquí en la ponencia, que se va a requerir, por ejemplo, mayores áreas de campamentos, mayores áreas de comedores. Se van a dar una serie de prestaciones adicionales que van a tener que ser aprobados antes ¿no? De acuerdo a las normas de Contraloría. Entonces, esto también va a generar otra causal de ampliación de plazo, sería la segunda, ¿no? Y la tercera sería
lo que las incidencias de las adecuaciones, por ejemplo, si hay, el distanciamiento social genera unos menores rendimientos, también durante el proceso constructivo va a generar causales de ampliación de plazo. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? El segundo punto es, quisiera resaltar lo dicho por el ingeniero Marco Cruzado, invocando a los ingenieros de la Contraloría. Aquí en los contratos de obra está clarísimo que es una paralización, ¿no? Las ampliaciones de plazo van a ser por paralización, de ninguna manera va a ser suspensión. Será suspensión en todo caso si que los contratistas aceptan los planteamientos de las entidades por mutuo acuerdo. Pero si el contratista no acepta, invocar a los administradores de contratos a que no se pongan en plan de ser más papista que el Papa y crear conflictos. No estamos para crear conflictos en estas circunstancias, simplemente hacer lo que dice la ley y reglamento. El comunicado número 05 del LOS es clarísimo, ¿no? Entonces, y a su vez, si bien la Contraloría es el órgano rector para la fiscalización, auditar las obras, llamar a los administradores de contrato para que si que están actuando de acuerdo a la ley y reglamento, ¿para qué preocuparse de Contraloría, no? Obviamente se ha dado el caso que la Contraloría estaba acusando por acusando, a veces sin ningún fundamento, pero ha llegado la hora en que nosotros con la razón tenemos que enfrentarnos a la Contraloría. Y justamente a raíz de esto quería anunciar también que ayer el capítulo de Ingeniería Civil, nosotros hemos presentado al decanato del Colegio de Ingenieros, a la Departamental de Lima, un proyecto de ley justamente regulando las calificaciones que deben tener los auditores, sobre todo en el caso de los ingenieros, ¿no? Los ingenieros auditores de Contraloría deben tener ciertos requisitos. Y en nuestro proyecto de ley, que en la tarde vamos a estar publicando en la página web del capítulo, nosotros estamos pidiendo que los auditores tengan, primero, unos requisitos generales. Los requisitos generales, 5 años como mínimo, 5 años efectivos, en estudios de preinversión o estudios definitivos o ejecución de obras o servicios post-inversión. Eso como general, y como específico, que el auditor tenga igual o mayor calificación que los requisitos que se pidió en la respectiva bases al residente, al jefe de proyecto, al jefe de supervisión. Entonces, con eso nosotros vamos a estar logrando que las auditorías sean del mismo nivel, ¿cierto? El hecho que un ingeniero cuestione a otro ingeniero, si es que están al mismo nivel, perfecto, ¿no? No lo que está sucediendo ahora, que un inexperto cuestiona a un experto y nos lleva a una serie de conflictividades. Entonces nosotros hemos presentado ese proyecto de ley que lo vamos a impulsar ya luego cuando llegue al Ejecutivo y al Legislativo. Eso lo hemos presentado ayer en la tarde y también la semana pasada logramos presentar también el proyecto de ley relacionado con el tema de las propuestas económicas, ¿no? Nosotros consideramos, y la experiencia ya nos ha dicho, que las bajas del 100% para abajo generan conflictividad y hace daño a la sociedad, ¿no? Porque por la conflictividad la población no tiene las obras que se requieren. En ese sentido, nosotros hemos presentado también un proyecto de ley, ya vamos a publicarlo también en la página web, en el sentido que los contratos deben firmarse por el 100% de valor referencial, ¿no? Y la buena pro se defina por aspectos técnicos. Y antes de este fin de semana también vamos a presentar el otro proyecto de ley relacionado con que se reduzca las penalidades, ¿no? Las penalidades que son del 20% es absurdo, genera un desequilibrio económico-financiero del contrato, genera conflictividad. Entonces estamos pidiendo que se reduzca al 5% y por el contrario se implementen bonificaciones. Bonificaciones por terminar antes de tiempo. Entonces con eso ganamos todos, ganan los contratistas, ganan las entidades y sobre todo gana la población. Y eso lo vamos a estar presentando antes del día viernes, el jueves esperemos, y también tocará impulsar ante el Ejecutivo, ante el Legislativo, la aprobación de estos puntos, ¿no? Y además tenemos pendiente nosotros ya desde hace mucho tiempo otro proyecto de ley que hemos presentado y que ahora vemos su utilidad, ¿cierto? El tema de los adicionales menores al 15%. Resulta que, de acuerdo a las normas,
para que un contratista empiece a ejecutar un adicional, se tiene que tener la aprobación del titular de la entidad, ¿no? Mediante resolución. Entonces, ahora que estamos hablando ya del reinicio de obras, estamos viendo que los protocolos de seguridad, de salud, van a generar prestaciones adicionales. Antes que tienen que aprobarse y tienen que ejecutarse antes ya del reinicio formal de la obra principal. Pero ¿qué resulta? Que por esta normativa vamos a tener que esperar que el titular del pliego apruebe con resolución estos adicionales que se van a presentar por los protocolos sanitarios. Entonces, lo que nosotros hemos presentado como proyecto de ley es que no hay que esperar la resolución del titular de la entidad, que es suficiente con la aprobación del área usuaria. Con eso estamos ganando bastante tiempo, casi un mes, o de repente 2 meses, dependiendo de la celeridad con que muchas entidades toman esta situación. Entonces, es propicio que justamente se dé esta situación de emergencia para que este proyecto de ley, que ya se ha presentado hace mucho tiempo, lo volvamos a impulsar y los legisladores puedan ver pues, la utilidad de esta norma. Muy bien, entonces, colegas, nosotros seguimos durante toda la semana hasta que termine la cuarentena con las capacitaciones diarias. En algunas jornadas tenemos jornada doble, jornada triple. Esta semana tenemos jornada doble con los talleres también, que estamos haciendo a las 5 de la tarde. Entonces los invito a todos a seguir participando de estas capacitaciones. Vayamos calentando motores para poder regresar a nuestras actividades. Y lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Ya que los contratistas van a tener que presentar protocolos específicos, hay muchas entidades que ya se están adelantando a esto, también invocar a todos los contratistas y a todas las entidades que también vayamos ganando tiempo, ¿no? En pedir los protocolos a los contratistas, si bien todo esto va a tener que adecuarse a los protocolos del Ministerio de Salud y cada sector también aprobado con resolución ministerial, si ya lo tenemos avanzado vamos a ganar bastante tiempo. Entonces, si estamos nosotros apurados por regresar a las obras, entonces vayamos avanzando también en estos días. Esto es todo, colegas, y Marco, te doy para tus palabras finales. Muchas gracias, Elías. Sigamos trabajando en estos días de cuarentena y sobre todo seguimos capacitándonos y nuevamente agradecer a nuestro capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima por esta oportunidad que nos brinda, en este caso, el día de hoy como ponente y en los otros días como participante en todos los temas vinculados con la ingeniería civil. Muchas gracias. Perfecto. Adelante, Cristian. Muchas gracias, ingeniero Marco. Muchas gracias, ingeniero Elías. Esto ha sido el día de hoy nuestro tema de ampliaciones de plazo post cuarentena en obras públicas a cargo del ingeniero Marco Cruzado. Muchas gracias a todos y como dijo el ingeniero Elías, a las 5 de la tarde, en 20 minutos nada más, tenemos el segundo taller de esta semana que son principios de Lean Construction con el ingeniero Romel Chaña. Por favor, los esperamos a todos los que les interese el tema en unos 20 minutos más. Muchas gracias y hasta el día de mañana a las 3 de la tarde.